y es cómo hacemos este puente generacional para estos jóvenes que ven. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Tú que trabajas con startups también, ¿hay un vacío muy grande o qué podemos aportarles también a esta nueva generación? Rodri, es una pregunta que es más fácil ejecutarla que responderla, y te lo voy a dar con, digamos, con ejemplos. Yo creo que la mayoría, o la mayoría no, muchos de los retos que tiene la juventud de ahora es que nunca han tenido líderes o personas a las cuales mirar. Y te voy a dar una definición que últimamente he estado acuñando que me gusta, y es líderes y lígeres. Personas ligeras que no tienen ningún contenido son muchas veces las que los jóvenes de ahora están viendo, no líderes. Y a los líderes históricamente nunca los han visto porque primero o no los han leído, segundo o no los han identificado, o tercero los han maltratado. ¿Sí? Y si te vas a la historia, digamos, la mayoría siempre tiene un cuento que contar. Los Napoleones, los Bolívar, los Cleopatras en el mundo femenino y todo este tipo de cosas. Entonces, para atar un poco es cuando tú te conviertes en uno más de esos jóvenes, a pesar de que tengo el pelo blanco, cuando tú te conviertes en uno de esos jóvenes que los acompañan, los jóvenes te empiezan a entender. Eso es una cosa que he encontrado. Y dos, cuando tú tratas de llegarles a ellos con qué es lo que están buscando y ponerlos desde el contexto de un poco de experiencia para que lo puedan lograr, yo creo que es la clave del éxito ahí. Y tú y yo algunas veces hemos hablado de esto. Yo leo mucho y me gusta leer muchas cosas, entonces también les dejo como reflexiones. Miren, lean esto, analicen desde la perspectiva de ustedes, el para ustedes, no el para los demás. Porque muchas veces hoy en esta sociedad estamos pensando en el para los demás y no para nosotros. Entonces queremos ser lo que no podemos ser. Y ahí es un reto muy importante con esta juventud. Ellos dicen, venga, pero es que yo a quién miro, y están viendo líderes, no líderes. Y cuando uno no se referencia con alguien, pues el futuro no se ve tan simple, no se ve tan sencillo, se ve muy vacío. Sí, pienso en la palabra también que se la comió el mundo, el cuento de los influencers, ¿no? De acuerdo. Antes se hablaba de las 100 personas más influyentes, ¿no? Y ahora hablamos de influyentes y hablamos de influencers, ¿no? Y si le pregunto a un influencer, me dará una lista de muchos muchachos o qué sé yo, que nunca he oído en mi vida. Entonces se acabaron esos líderes que tú mencionas. Pienso que es parte de ese síntoma, ¿cierto? ¿Quién nos influencia? Y la influencia que están recibiendo es de pronto desorientadora, por decirlo así también, ¿no? Y mira que complementando con lo que estás diciendo, muchas veces estas personas que se llaman influencers, o que yo los pondría influencers slash líderes, el contenido que tienen es muy poco y digamos que muy, que tú dices, yo qué me puedo sentar con estas personas, ¿sí? Pero también te digo, por el contrario, hay unos jóvenes con los cuales tú te sientas y te aportan mucho desde la perspectiva de lo que nosotros a nuestra edad podemos empezar a conocer y a compartir. Entonces, hay que tratar de tener una balanza, y yo espero pues que el público que nos está oyendo no va a decir, no, es que aquí se sentaron 12 sesentones a hablar pues de la historia y lo que pudo haber sido y no fue. Pero yo creo que hay una frase que dice que pueblo o país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, si nosotros, tú y yo, hemos tenido recorrido empresarial, hemos tenido recorrido institucional, cuando nos sentamos con estos jóvenes, lo único que uno les pide es escuchen, y de lo que uno puede decir, tomen lo que ustedes consideran que es importante y lo que no, deséchenlo, pero por lo menos que lo escuchen, porque es que si no volvemos a la frase y volvemos al tenor de, ay no, qué señores tan cansones, paguen un par de locos hablando en un túnel, y yo no quiero ser visto como un loco en un túnel, yo quiero ser visto como alguien que aporta lo poco o lo mucho que puedo hacer. Si no, nos vamos a sentir como el programa de Revivamos Nuestra Historia. ¿Cómo es que se llama? No, ¿Te acuerdas? Sí, sí, claro, de Abelardo y el otro señor. El harto Sí, 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 Porero, Benavides, algo así. tal cual. Lo valioso que es eso, ¿no? Y lo que tú dices es muy importante y porque estamos buscando aportar, ¿cierto? Entonces,
Te preguntaba también sobre qué has visto en estos jóvenes que están liderando. Bueno, hay muchos que están adelante, son CEOs hoy en día de startups, por llamarlo así. Eh, eh, ¿Qué has visto en ellos? ¿Qué admiras y qué piensas que les podemos aportar a ellos para que hacer más rápido su evolución o apoyarlos, ser un apoyo para ellos? ¿Qué mensaje les podemos dar? Rodri, hay dos cosas que yo siempre busco cuando hago mentorías. Primero, empatía, empatía. Y segundo, humildad, ¿sí? Y digamos que te lo voy a llevar con ejemplos. Y es, la empatía es muy importante. Uno se tiene que sentir cómodo con quien está haciendo las cosas. Y te lo digo desde la perspectiva del líder, como te lo digo desde la perspectiva del mentor o del acompañante. Tú tienes que sentir que tienes a alguien al lado donde con una sola mirada uno ya más o menos se conecta, o con un solo comentario uno se conecta con esa persona. Porque es que si no se vuelve un tema muy complicado y ahí no hay regreso. Ese es uno. Y segundo, humildad. En la medida que tú vas subiendo, y esto te lo digo por historia y por todo, o sea, tú y yo lo hemos visto porque hemos estado en compañías muy grandes o asesoramos compañías muy grandes. La soledad del poder es una cosa muy grande, es una cosa muy dolorosa. Y tú y yo hemos tenido posiciones y hemos tenido cargos y hemos podido viajar por el mundo. Pero hay cosas tan simples como, por ejemplo, que muchas veces la gente no sabe con quién está trabajando, ni qué le duele a la gente con la cual está trabajando, ni nunca se sientan a tomar un café con la gente con la cual está trabajando. Entonces, esos son como cosas que son muy importantes para mí. Y te voy a decir algo, son cosas que desde mi hogar me enseñaron. O sea, en mi casa, yo no sé si te he contado, había veces en que pasaba el señor que vendía la leche y mi mamá lo sentaba a que desayunara con nosotros. Y yo decía, ¿y esto por qué? ¿Y esta locura de dónde salió? Hoy, 58 o 55 años después, entiendo y encuentro el porqué. Y todavía mi mamá, tengo la fortuna de tenerla viva, va a cumplir 80 años en estos días, y sigue llegando el señor que en el edificio donde ellos viven, pues ya no es el que les entrega la leche en la puerta, pero es el de los oficios varios. Y el señor entra y es como si fuera de la familia y mi mamá lo sienta y conversa. Entonces vuelvo y te digo, es un tema de empatía y es un tema de humildad. Estas dos cosas combinadas forman algo muy importante que para mí es la actitud con C, porque todo lo demás, la con P, tú y yo nos vamos a sentar, la aptitud a contárselas a todos y decirles, venga, léanse tal libro, léanse este otro, oigan este podcast, que eso es otro tema que tenemos, Rodri, para cerrar. Tenemos tal cantidad de información que escuchamos de todo. Entonces también hay que tener un tino como en eso que quiero escuchar, que sea filtrable y que sea útil.